Muy buenos días, yo les voy a hablar sobre la miastenia gravis. Entonces, los objetivos de la clase va a ser la definición de miastenia gravis, la identificación de sus causas genéticas, identificación de sus manifestaciones clínicas, el diagnóstico y las generalidades del tratamiento. Entonces, como definición tenemos que la miastenia se define como una enfermedad de la placa neuromuscular. Quiere decir que es un trastorno autoinmunitario debido a la producción de autoanticuerpos dirigidos contra elementos de la membrana postsináptica. Entonces, un poquito de información acerca de la epidemiología. Se puede decir que no es una enfermedad rara, ya que tiene una prevalencia de 50 a 125 casos por millón de habitantes. En cuanto al sexo, en los pacientes menores de 40 años hay un predominio sobre las mujeres con dos picos, uno que va a comprender desde los 20 a 40 años y otro con un menor predominio a los 70 años. Pero superado los 50 años será más común en el sexo masculino con un pico a los 70. Sin embargo, cuando se describe la enfermedad en forma de casos clínicos, generalmente siempre se toma una paciente femenina. Y otro dato importante es de que de todos los casos de la miastenia gravis, fallecen del 5 al 10% de los pacientes por complicaciones del sistema respiratorio. Entonces, los trastornos autoinmunes de la miastenia gravis se producen cuando el sistema inmunitario ataca por error el tejido sano. La unión donde ocurrirá el efecto de la miastenia es la unión neuromuscular o la placa neuromuscular, donde tenemos una unión de axón a fibra muscular. De manera general, pues vamos a tener un potencial de acción que viene desde el axón hacia la fibra muscular. En el extremo presináptico tenemos las vesículas de acetilcolina, las cuales van a ser liberadas hacia el espacio sináptico. Cuando la acetilcolina está en el espacio sináptico tiene dos rutas. La primera, que se va a unir al receptor de tipo nicotínico de la fibra muscular, y cuando se une a este receptor se va a unir a las dos unidades alfas y después de unirse pues va a activar todo lo que es la fibra muscular. Y la segunda ruta es la degradación, donde entra la enzima acetilcolinesterasa, que esta pues también va a ser parte importante para el tratamiento. Pero en la miastenia gravis tenemos que desde el timo vamos a tener células llamadas mioides. Estas expresan receptores de acetilcolina. Las células presentadoras de antígenos, por alguna razón, toman fragmentos de este receptor y luego lo presentan a los linfocitos T y B, y así se vuelven autorreactivos, generando anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, y estos son los que están en la fibra muscular. Entonces provocando así pues que la fibra muscular no se despolarice y dando como resultado las manifestaciones clínicas que veremos más adelante. Y por todo esto descrito, los pacientes con miastenia gravis también pueden tener timomas o hiperplasia tímica. Entonces los anticuerpos creados en la miastenia gravis son de tres tipos, los más comunes. Tenemos los anticuerpos contra el receptor nicotínico de acetilcolina. También se ha visto los anticuerpos contra la quinasa músculo-esquelética. Y también recientemente se han descubierto estudios donde han aparecido anticuerpos positivos contra los receptores de lipoproteína de baja densidad para la proteína 4. Entonces, las causas genéticas, pues para hablar un poquito de causas genéticas y de herencia, debemos de saber que la miastenia gravis se puede clasificar. Dependiendo de los diferentes autores, se puede clasificar en base a la edad o en base a la edad de inicio de aparición de síntomas. Entonces, se puede clasificar como miastenia pediátrica, que ésta se divide en neonatal transitoria o síndromes miasténicos congénitos. De ahí tenemos también la miastenia gravis juvenil, que esta pues van a los síntomas se van a presentar antes de los 19 años. Y en los adultos, teniendo en cuenta siempre la edad y los mecanismos autoinmunes, o sea, los anticuerpos presentes y el estado del timo, se puede dividir la miastenia gravis en subgrupos. Y aquí en la tabla 1 puse los subgrupos en los que también se divide para un adulto. Entonces, esto siempre valorando la edad de inicio, cómo está el timo y los anticuerpos que se encontraron positivos. Entonces, como factores hereditarios, pues
Estudios han demostrado que la presencia de diferentes antígenos leucocitarios en los subgrupos de miastenia gravis, en aquellos de inicio temprano se han identificado los complejos mayor de histocompatibilidad DR3 y los B8. En los de inicio tardío se han identificado los DR2, los B7 y los DRB1. Además que cerca del 3 al 5% de los pacientes tendrán un miembro de su familia con miastenia gravis o con otras patologías autoinmunes como los trastornos tiroideos, como la enfermedad de Hashimoto, el lupus eritematoso sistémico, los trastornos del espectro de la neuromielitis óptica, con lo que su influencia genética queda demostrada. Las manifestaciones clínicas vamos a encontrar que las más comunes serán para la miastenia gravis serán de tipo ocular o generalizada, y por último vamos a tener los fenotipos como el fenotipo anti-MOX, porque estos van a tener una disfunción vulvar muy severa. Entonces, hablando un poquito también siempre generalmente en la clínica, tenemos que la afección ocular va a ser de la musculatura extraocular. Vamos a tener los músculos recto inferior, lateral, el medial, los superiores y también los oblicuos. Y esta afección ocular va a ser asimétrica. Quiere decir que solo un ojito va a ser el que estará afectado. El cuadro puede comenzar con ptosis, diplopía, visión borrosa o diplopía binocular, el cual va a desaparecer al ocluir un ojo. La miastenia gravis no afecta a la pupila y tampoco va a haber disautonomías. Puede generar debilidad en los miembros inferiores y superiores, pero esta va a ser de manera proximal y simétrica. Los músculos faciales más afectados son los maseteros y la debilidad muscular va a ser fluctuante. Van a existir síntomas vulvares como la disartria, la disfagia, tanto para líquidos o sólidos, la fatiga para masticar, la debilidad facial bilateral y la disnea de esfuerzo. Y estos síntomas están más asociados al fenotipo anti-MOX. Y también existe una debilidad cervical. Para el diagnóstico vamos a tener que, para el diagnóstico serológico, pues es de vital importancia el análisis de los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, que este va a ser el primer estudio que se va a solicitar. Entonces, para la miastenia con un timoma, entre el 98 al 100% de los pacientes va a tener anticuerpos positivos. Para las miastenias generalizadas, solo el 85% y para las miastenias oculares, solo el 50%. Si tras realizar la búsqueda de estos anticuerpos salen negativos, pero existe o hay una presencia de disfunción respiratoria grave, se solicitará los anticuerpos contra la proteína MOSC, porque este será el segundo estudio o la segunda opción de estudio que se realizará. Pues se encuentran positivos en pacientes con miastenia generalizada entre un 38 y 50%, pero en la miastenia grave ocular están totalmente ausentes. Para los estudios neurofisiológicos tenemos dos. Estos se realizan para la confirmación neurofisiológica de un patrón de alteración en la transmisión postsináptica a nivel de la placa neuromuscular. Entonces, el primero que tenemos es la estimulación nerviosa repetitiva o también llamado test de Holly. Y aquí se va a observar una disminución del 10% de los estímulos de 2 a 5 Hz. No debemos de realizarlo en las formas de miastenia gravis ocular. Y el segundo que tenemos es el estudio de la fibra simple. Puede usarse en las formas de miastenia gravis ocular y es el más sensible de los dos. De ahí otro estudio farmacológico tenemos el test de Tenilson o prueba de hidrofonio. La prueba de hidrofonio va a consistir en administrar hasta 10 miligramos de hidrofonio intravenoso. Inicialmente se puede administrar 2 miligramos y se va a tener una observación de 80 a 90 segundos. Dependiendo de la respuesta, se va administrando de 3 a 8 miligramos y con la dosis que se obtenga la respuesta adecuada, que va a ser la elevación del párpado, se puede suspender la prueba. El mecanismo se va a basar en suprimir la acción de la acetilcolina esterasa, lo cual permite a la acetilcolina permanecer más tiempo en la hendidura postsináptica e interactuar con su receptor, incrementando la duración y la amplitud del potencial de la placa terminal. Una vez administrado, el hidrofonio va a iniciar sus efectos a los 30 segundos y su duración es de 5 a 10 minutos.
y durante este tiempo se tiene que monitorizar los efectos adversos como la hipotensión, la bradicardia, pero que son de inusual presentación. Y para el tratamiento tenemos tenemos una miastenia gravis ocular. Si el paciente tiene un timoma, la primera opción siempre va a ser una timectomía. Si el paciente no tiene timoma, entonces aquí vamos a entrar con el primer fármaco de primera línea, que va a ser la piridostigmina, que esto lo que va a hacer que va a inhibir la enzima acetilcolinesterasa, y este fármaco se deja por 2 años y se va evaluando. Si no hay mejoría, se puede agregar también un corticoesteroide, el cual puede ser la prednisona. También existen combinaciones del corticoesteroide con un inmunosupresor no esteroideo, que puede ser la acetoprina. Para la miastenia gravis generalizada, igual se inicia con la piridostigmina y se va evaluando. Si no hay mejoría, se puede agregar un corticoesteroide, pero también tenemos el tratamiento de inmunoglobulinas o la plasmaféresis. Y gracias.